Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Mi compañera Isolema Salvatierra y mi persona Judith Morales, estudiantes de la Universidad del Istmo. En el marco de la materia Genética y Biología del Comportamiento Humano, hemos realizado una breve investigación acerca de las principales teorías evolutivas y cómo éstas influyen en la genética del comportamiento humano. Para iniciar, lo haremos con el objetivo de esta asignatura, el cual es describir y comprender los principios y teoría de los procesos psicobiológicos de la conducta y las bases de las diferencias individuales, con el propósito de explicar la naturaleza e interacción de los componentes del comportamiento humano. A manera de introducción, tenemos a uno de sus principales exponentes de la teoría de la evolución, el señor Charles Darwin, quien hizo una investigación muy interesante mientras viajó a diferentes puntos del mundo, sobre todo cuando hizo una observación en Isla Galápagos e identificó a unas aves llamadas pinzones, las cuales pues tenían características distintas en sus picos dependiendo de la dieta que llevaban y el entorno en el cual regularmente convivían, demostrando así la adaptación al entorno en base a las necesidades que tenían esas especies. Por otro lado, pues tenemos que mencionar la importancia de la teoría de la evolución para poder comprender un poquito el comportamiento humano. Y pues esta teoría no solo explica aspectos o características de nuestra anatomía, sino que también explica las raíces biológicas de nuestra psicología y conducta social. Bien, continuamos. Las teorías de la selección natural del señor Charles Darwin, como dentro de uno de sus principios, él hablaba de selección natural y variación. Esta teoría se basa en la idea de que los recursos pues son limitados y los individuos de una población van a presentar variaciones naturales en base a esas necesidades que hay que suplir. Aquellos con rasgos que mejor se ajustan a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Dicho esto, podemos mencionar entonces cómo funciona el proceso. Tiene 5 componentes básicos: la variabilidad, la presión ambiental, la supervivencia del más apto, lo que se hereda por medio de los genes y la adaptación al entorno. Bien. Como segundo punto de esta investigación, hablamos brevemente sobre el dogma central de la biología. Interesante punto, ya pues que este hace referencia a un marco que explica cómo la información genética fluye en una dirección básica, teniendo pues una interacción entre el ADN, el ARN y las proteínas. ¿Cómo funciona? El proceso funciona como una línea de producción donde el mensaje pasa de un código químico a una estructura física. Dicho esto, entonces podemos entender al ADN como el que contiene instrucciones almacenadas en el núcleo de las células. Y el ARN sale del núcleo hacia los ribosomas, que son las fábricas de las células. Entonces, a su vez, es una construcción de las proteínas. El ARN dicta a las células el exacto orden en el que debe unir esos aminoácidos. En este punto, damos el pase a mi compañera Isolema Salvatierra, quien nos va a hablar un poquito sobre los principios de la teoría de Gregor Mendel y pues dará la conclusión de esta investigación, así como la presentación de la bibliografía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué somos como somos? ¿Por qué heredamos el carácter de nuestros abuelos? Durante siglos la humanidad buscó respuesta. No fue hasta el siglo XIX que 2 científicos, sin conocerse personalmente, sentaron las bases para entenderlo. Por un lado, Charles Darwin nos explicó por qué cambiamos con la selección natural. Por otro, Gregor Mendel descubrió cómo se transmiten estos cambios.
Para entender la conducta, primero debemos entender la herencia. Gregor Mendel, un monje agustino, descubrió que los rasgos no se mezclaban, sino que se transmitían como unidades directas. Lo que hoy conocemos como genes, trabajando con guisantes, Mendel planteó dos principios fundamentales. Uno, el principio de uniformidad. Al cruzar dos razas puras, por ejemplo, una de guisantes amarillo y una de guisantes verde, toda la descendencia era igual a amarilla. ¿Por qué? Porque el color amarillo es dominante sobre el verde, que es recesivo. El gen dominante A mayúscula amarillo oculta la presencia del recesivo A minúscula verde. El principio de segregación, cuando cruzamos esa primera generación híbrida A mayúscula, A minúscula entre sí, el carácter recesivo reaparecía en la segunda generación en una proposición de 3:1. Mendel demostró que los alelos, las visiones del gen, se separan durante la formación de los gametos. Hoy sabemos que esto ocurre gracias al comportamiento de los cromosomas durante la meiosis. Aunque Mendel estudió plantas, sus leyes aplican a los humanos, no solo para rasgos físicos como el color de ojos, sino como base para entender predisposiciones genéticas que incluyen nuestro sistema nervioso. La genética carga el arma, pero es el entorno el que aprieta el gatazo. Conclusión: la genética y la evolución nos ofrece un mapa para entender la conducta humana. Darwin nos da el porqué, la función adaptativa de nuestro comportamiento. Mendel y la genética molecular nos da el cómo, los mecanismos biológicos que subyacen a esas conductas. ¿Comprenden esto? Nos aleja de las explicaciones simplistas. No estamos determinados por nuestros genes, pero tampoco somos una pizarra en blanco, moldeable solo por la cultura. Somos el resultado de una compleja interacción, una herencia evolutiva que nos prepara para aprender y adaptarnos a un entorno en constante cambio. Muchas gracias.